lo que he dado en esta última hora, pero bueno. Entonces, una forma sencilla de definir datos recursivos es con la forma de acusado. La gramática en qué compone. Símbolos no terminales son aquellos que son símbolos que uno va como de una función a otra, también pueden ser recursivos y llamar la misma regla. Entonces uno puede ir de una regla a otra o devolverse a la misma regla, creo que vamos a ver ahora. Símbolos terminales, que son cosas del alfabeto, básicamente donde uno termina. Por ejemplo, un número o un símbolo. Y están las reglas de producción, que son como funciones. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Bueno, utilizamos esto, que son las cerraduras de Kleene, cerraduras positivas, que eso lo vimos. Cerradura de Kleene es 0 o más, y cerradura positiva es 1 o más. Y miren, lista de números, podemos definirlo como lista vacía, eso es un símbolo terminal, porque si usted llega ahí, no hay más que hacer. O reglas, lista de enteros, entero seguido de una lista de enteros. Miren que la regla es recursiva, porque llama a la misma. ¿Sí? Entonces una regla recursiva, pues como toda función recursiva, pues también debe tener una terminación. Entonces la podemos poner así, con esta barrita, o también podemos utilizar las cerraduras. La cerradura me dice, vea, 0 o más enteros. Ah, bueno. Puedo tener la lista vacía. Inherentemente, cuando tiene 0, es la lista vacía. Tenemos acá, en el caso de árbol binario. Árbol binario es realmente un árbol, una lista es un elemento que tiene una sola recursión. ¿Qué es eso? ¿Sí? Ustedes siempre tienen una sola recursión. Un árbol es lo mismo que una lista, pero tiene no una recursión, sino dos o más llamados recursivos, porque un árbol binario tiene dos llamados recursivos. Un árbol ternario tiene 3 llamados recursivos, en el caso de acá. Miren acá. Árbol binario tiene un símbolo, puede ser un entero, esto es el símbolo terminal. O sea que si usted cambia un entero, pues ya no hay que descomponer nada más. O puede tener la segunda producción, que llaman producciones, que es el símbolo seguido de un árbol binario y un árbol binario. Si ustedes ven, esto es la lista. Realmente un árbol nace de una lista, pero la lista tiene 2 llamados recursivos. Entonces, ahí empieza a aparecer que la derecha y la izquierda. Nosotros abstraemos esto de esta manera, como de esta manera, que un árbol binario es eso. Pero realmente esto y esto, 1, 2, 3, 4, 5, esto tiene una naturaleza similar. ¿Sí? Lo único es que en el caso del árbol siempre tenemos 2 o más llamados recursivos y acá solo tenemos un llamado recursivo. Realmente, en el fondo, las listas y los árboles tienen la misma naturaleza. Son estructuras recursivas. ¿Por qué estructura recursiva? Dentro de una lista usted encuentra otra lista. Entonces, tienes el K y tienes el KDR. Perdón, el CDR, qué pena. El CDR es el resto. ¿Sí? Pero acá usted, ¿qué tiene? Este es el CAR y esto aquí es el KDR y esto es el KDDR. ¿Sí? Pero miren que la naturaleza es la misma. O sea, uno a veces dice, uy, esos árboles, eso es súper difícil. Y sí, claro, es natural, porque usted mira acá, en el ejercicio que resolvimos, y uy, árboles, qué feo. Entonces, claro, los árboles son terroristas, ¿sí? Son esas cosas horribles. Pero miren que yo siempre los llamados los hago con el CAR o con el KDR, porque el CAR es una estructura tipo árbol. Ah, no, este es el... ¿Dónde está el punto 14? Ese me hizo ese nene. Aquí está, punto 14. Si ustedes ven, ustedes me dicen, bueno, un árbol. Ay, pues, pucha, un árbol. Una lista siempre es fácil de procesar, ¿no? Miren aquí, una lista siempre es fácil de procesar. ¿Por qué? Porque en una lista usted, cuando hace el llamado recursivo, aquí lo tenemos, en una lista cuando usted hace el llamado recursivo, ¿usted a quién invoca? Siempre, en el llamado recursivo. ¿A quién? Esperen, prendo la luz. Prendo la luz acá. Al primero, o sea, el último, o el que está ahí en el pedacito de la, ¿cómo se dice? Es que la lista... resto. El resto. Sí, mira, es que la lista siempre va a tener esas dos partes. La lista siempre, forever, siempre va a tener esto. El elemento y el resto, no es más. Y eso aquí la regla no lo dice. Miren, el elemento y el resto, que es una definición recursiva. Entonces, ¿qué pasa con...? ¿Es como decir el elemento y el cuerpo o qué? Sí, exactamente. Es como una matrioska, básicamente. Como una matrioska. Una muñeca rusa, matrioska. Bueno, está la muñeca. Dentro de la muñeca, ¿qué hay? Otra muñeca. Sí, han sabido las matrioskas, ¿no? Las muñecas rusas. Sí, que está la más grande y van componiendo. La metiendo, exactamente. Es exactamente lo mismo acá. Miren cómo estoy cogiendo cosas de la vida real y lo meto como en algo que es muy abstracto, porque la lista es abstracta, o sea, la lista no la estamos tocando. La muñeca rusa, pues la podemos tocar, la podemos abrir. Entonces, miren acá, esto es como una matrioska. ¿Por qué? Usted tiene acá, dentro de una lista de enteros, hay otra lista de enteros. Siempre lo hay, ¿sí?
Entonces, esto es una estructura recursiva. Entre una lista y otra lista. ¿Cuál es la parada? La lista vacía. ¿Por qué tengo que tener una parada? ¿Qué pasa si no tengo esa parada? ¿Qué sucedería? Pues se vuelve infinito, ¿no? Complejidad, o sea, que Es- no encuentre, que aumente la complejidad y no encuentre un resultado final. No Al final, encuentra, el o sea, eso error. es una, exacto, eso va a dar un error porque la memoria se nos va a acabar algún día. O sea, usted puede imaginarse una lista infinita, ¿sí? Usted se la puede imaginar, una lista que nunca termina, pero usted se la puede imaginar así como en un cuarto, como un pasillo que tenga muchas puertas y nunca acaba. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Pues que esto, la última muñeca, la última matrioska, ¿qué tiene adentro? La última matrioska. ¿Qué tiene adentro la última? La que está más al fondo. ¿Qué Conjunto tiene? vacío. Vacío. Y eso lo representa eso. Entonces, ustedes pueden asemejar las listas como las matrioscas o las muñecas rusas. Dentro de una lista hay otra lista. De esa forma se estructuran. Un arreglo es otra cosa, ¿listo? Un arreglo es otro cuento. Pero aquí estamos hablando de listas. Entonces, dentro de una lista hay otra lista, y otra lista, y otra lista, y al final, después de mucho, habrá un empty, porque tiene que acabar ahí. ¿Y ahora qué pasa con un árbol? Hagan de cuenta que un árbol es como una matrioska, pero dentro de la matrioska hay dos matrioscas. No sé si lo ven así. O sea, aquí tiene la matrioska, la muñeca rusa, y acá tienen dos muñecas rusas dentro. ¿Se lo pueden imaginar? Usted abre la muñeca rusa y adentro hay dos muñecas rusas. ¿Imaginable o no es imaginable? Sí, señor. Sí, se puede decir Bueno, que o sea que las dos muñecas una vendría siendo el KDR y el otro el KDDR. Sí, hijo izquierdo e hijo derecho, correcto. Porque es que dentro de un árbol usted tiene dos subárboles, en el caso del árbol binario. O sea, dentro de un árbol usted tiene dos árboles, ¿sí? Cuando usted tiene acá, esto es un árbol, todo esto, y esto es un árbol, y esto es un árbol. Entonces, cuando ustedes están tratando, me imagínense como la matrioska, ¿sí? Entonces, la matrioska, pero una matrioska rara. Es una matrioska que dentro de sí no tiene una, sino dos muñecas rusas. Bueno, dos matrioskas, matrioska es muñeca rusa, ¿listo? Es un sinónimo. Entonces, acá matrioska, dentro de esa matrioska hay dos matrioskas. Entonces, eso es un árbol, es una lista, pero que dentro de sí tiene dos o más. Porque pues, un árbol ternario tendría tres. Un árbol ya lineario, pues ya tendría 4, 5, 6, hasta donde usted le alcance la vida. Entonces, esto es básicamente, imagínense el árbol de esa manera. El árbol es básicamente una estructura que dentro de sí tiene dos estructuras que son del mismo tipo, que son árboles. Lo llamamos árbol binario, pero es que realmente la diferencia entre árbol binario y la lista, miren, es que son muy similares. Que la lista solo tiene una estructura adentro de sí mismo y el árbol tiene dos. Un árbol ternario tendrá tres. Esa es la diferencia entre listas y árboles. Pero es muy jodido a veces uno enfrentarlo cuando ya entra aquí. ¿Por qué? Porque uno entra aquí y bueno, listo, yo sé que tengo que hacer un llamado recursivo con el CAR, con el CR. Pero ¿qué pasa acá? Tengo que hacer llamado recursivo con quiénes. Cuando ya tengo árboles, para hacer cualquier cosa. ¿Con quién tengo que tener llamados recursivos también? ¿Con quién ya me tengo que meter? Con el CDR. Con el KDR, míralo, y con el KDDR. Ya hay dos llamados recursivos. ¿Sí lo pillan, muchachos? Ya no es uno, Sí, sino dos. ¿Por qué? Porque así es la estructura. Y miren que siempre le enviamos a Pat. ¿Por qué le envío el KDR a ARB? Porque es que eso es un árbol. En el contrato de esta función ya esperas un árbol. Yo le mando un árbol aquí. Y lo mismo, el KDDR pues también tiene que ser un árbol, porque si no, pues esto no funciona. ¿Sí? Porque esta función únicamente, vea, yo le recibo un número y un árbol. Mándeme eso. Usted verá cómo es la regla, pero mándeme eso. Bueno, y otra cosa que viene con la construcción de la función recursiva es también, bueno, ¿qué nos devuelve? La función recursiva en cualquier llamado siempre devuelve lo mismo tipo de dato. Lista, 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 lista y lista. Siempre va a volver lista. Entonces, es una cosa que uno siempre debe tener presente. La función recursiva siempre va a recibir los mismos tipos de datos y no importa para donde usted la llame, donde la vea, lo que le ponga, siempre va a devolver el mismo tipo de dato. Eso es una cosa que uno va entendiendo aquí cuando va haciendo estos ejercicios. Entonces, pillen acá, es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando yo defino un árbol binario, pues cuando yo voy a hacer cualquier cosa, sumar los nodos, lo que sea, pues básicamente un árbol, mírenlo como una lista, pero a diferencia de las listas,
no es que tenga un solo llamado, tiene dos o más. Entonces, aquí es que uno se mete con eso. El cálculo lambda... Una pregunta, si digamos en el árbol fuera, digamos, como de manera lineal, o sea, no tiene izquierda y derecha, sino que es uno arriba abajo el otro, o sea, digamos, está la raíz y luego, digamos que de la raíz van dos nodos abajo, ¿cómo sería ahí? O sea, un árbol así, se está preguntando, porque esto es un árbol. Sí, señor, o sí, o de arriba hacia abajo también podría ser. Bueno, De entonces manera recta. esto igual lo puedes recorrer. Lo único que pasa aquí es que los hijos izquierdos siempre van a ser null. Así no esté presente, si está presente como nulo. No sé si me sigues allí. Sí, sí, señor. Siempre están presentes como nulo. O sea, siempre vas a tener esa bifurcación. Eso está garantizado. Si es un nulo o si es un no, ¿sí? Siempre está garantizado. ¿Sí? Si la estructura está bien construida, si usted no tiene segundo hijo, pues sencillamente, pues no, pues es nulo, pues ¿qué más le podemos hacer? Es un árbol nulo, ¿sí? Que no, ahí no puedo hacer yo nada. De hecho, con esta gramática no podría construir este árbol, porque pues básicamente estoy limitado a nodo, a raíz, a leaf, a hoja, o estoy limitado a nodo. No estoy limitado que, por ejemplo, pueda colocar acá que sea nulo explícitamente. Este árbol no lo puedo construir realmente con esta gramática. Tendría que tener otra opción que sea vacío. ¿Para qué me serviría vacío? Para construir estos nulos. Entonces, en la construcción de los árboles, sí, usted puede tener un nodo vacío, lo coloca como nulo. Y ya con ese nulo, pues ya usted, ya allí puede construir lo que usted quiera. Y ya para finalizar la clase, entonces tenemos el de Lambda Expression. Lambda Expression es a partir de acá, este es un lenguaje que nacemos a partir del cálculo lambda. Entonces, una expresión en ese cálculo es un identificador. Un identificador es X, es Y, es foo, es hola, por ejemplo, es variable A. Sí, es una palabra, pero que no tiene espacios. Eso es un identificador. Con eso vamos a darle nombres a nuestros datos. Las famosas variables. Vamos a darle los nombres a nuestras variables. Entonces, se llama el nombre a nuestras variables. ¿Se suele utilizar para qué? Más que todo. Eso lo vamos a utilizar para, por ejemplo, cuando ya tengamos, por ejemplo, lambda x, por ejemplo, eso tiene sentido acá, por ejemplo, lambda variable a. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Básicamente, para recibir datos numéricos, por ejemplo, un 1, un 8, un 7, un true, un false, otra función. Básicamente es para representar mediante un nombre, eso realmente no son variables, sino nombres, representar un dato, algo en la memoria como un dato. Para eso nos sirven los identificadores. Eso, yo también allá estaba viendo videitos en internet sobre para qué sirve lambda y pues un man por allá en código facilito fue diciendo que es que eso era una función cuando uno declara una variable en forma de función. Entonces solamente es para ese pedacito y no la va a utilizar en ninguna otra parte, sino solamente en el pedacito. Eso tiene mucho poder. O sea, aquí lo vamos a ver parte. Y esto, o sea, identificador. Y tenemos la expresión lambda, que esto nos define funciones. ¿Sí? Esto es realmente una función. Realmente una función no se diferencia de un número o de un hola, entre comillas, sino que una función también es un tipo de dato. Y tenemos la evaluación de funciones. Pues que tenemos un lambda expression y un lambda expression. Básicamente, pues tenemos que evaluar las funciones para que nos den algún resultado. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos construyendo nuestro lenguaje. Un identificador es una letra seguida, es una o más letras, y acá hay algunas expresiones. Por ejemplo, lambda x, xy. Miren que esto, luego vamos a ver que esto se desglosa en un árbol. Esto nos genera un árbol, ¿sí? Como de expresión. Vamos a verlo luego. Luego tengo este, por ejemplo, que correspondería a este tercero. Lambda expression y x es un lambda expression también porque entra como un identificador. XY, lambda expression, identificador, identificador. Y tenemos identificador. Entonces, muchachos, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, hoy no alcancé para absolutamente todo, pero bueno, quedamos bien de todos modos. Entonces, bien, muchachos, les agradezco su presencia el día de hoy. Sé que es sábado de siluetas, es sábado de rumba para algunos. Espero no lleguen muy cansados a la rumba más tarde. Aunque cuídense mucho, muchachos, no subestimen ese virus, lo seguiré insistiendo, no lo subestimen. Y entonces, bueno, digo que no vayan, solo que se cuiden. Entonces, es eso, muchachos, les agradezco mucho, espero les haya gustado la clase. Sí, me gustó mucho la parte. Ahorita último también el pedacito que usted explicó, lo de las matroscas, que era
la muñeca que venía dentro del otro, entonces es una lista que va con dos listas adentro y las otras dos listas, cada una puede tener listas adentro, pues mucha lógica, explicando como Sí. algo tan abstracto de una manera tan física, o sea, como con manzanitas, como yo le había dicho, muy, muy elegante eso. Ah, bueno, muchachos, pues eso se trata del aprendizaje docente. Eso es lo que yo he tratado de hacer, o sea, como que me entiendan un poco, porque si no, no, muchachos, esto se vuelve un curso de irse. Prácticamente yo, ¿sabes qué hago con cursos aburridos? Yo estoy viendo un posgrado ahora, y yo dejo el teléfono ahí. Yo no los culpo porque yo también lo estoy viviendo. Yo dejo el teléfono ahí y me pongo a hacer otra cosa, y si dicen algo importante, como que presto atención. Entonces, como no me veo un poquitico estudiante, a veces entiendo eso. Bueno, muchachos, no les quito más tiempo. Nos vemos entonces la Profe, próxima semana. Dígame. estoy haciendo un posgrado ahorita, yo pensaba en hacer eso, pero dije, no, pues me parece mejor más bien dejar de ver el curso, pues también hay como tiempo ahí para uno dedicarle a otras cosas que requieren como más urgencia, ¿no? Sí, es tu decisión. Usted es el que decide qué es lo prioritario. Si usted dice que este curso es muy pesado, bueno, puedes verlo en cualquier otro momento, no hay ningún problema. No, pero no estoy hablando de este curso, hombre, este curso me va muy, Ah, muy elegante. Así entienda poco, pero pues me divierto acá con usted, colocando la bueno. atención a los ejemplos y todo. Y lo que se me dificulta un poquito de pronto será la gramática y una que otra cosa de la estructura, pero Sí. las ideas y los conceptos como que van quedando claros. Ya vendría Bueno. siendo práctica. Pero Listo, pues dale. hay ciertos profesores que uno mira, yo lo había dicho antes, de 7 minutos, le hacen a uno como media hora y uno dice, esto no está bien, esto tiene que tener algo malo en alguna parte. Hasta luego, ¿Sabe? profe. Bueno, hasta luego, que esté muy bien, Sergio. Profe, Sí, ¿dónde no consigue dígame. el libro que usted mostró ahora de los Esperen, yo ejercicios? dejo de grabar. Bueno, cierro aquí el video, pero porque pues, me